Un placer saludarles en Latitud Rusia, la Copa del Mundo que se acerca, y nosotros que estamos en el Kremlin. Suele pensarse que el Kremlin de Moscú o que cualquier otro Kremlin de los muchos que hay a lo largo de Rusia es exclusivamente el poder político. También era el poder religioso. De hecho, aquí se encuentran en esta explanada, se encuentran las catedrales. Son 3 catedrales, son en total 9 iglesias. Solían ser 27 iglesias hasta antes de la revolución. Desde que llegó el comunismo se mantuvieron varias de ellas, finalmente solamente quedaron 9, se conservaron como museos, se prohibió el culto a su interior, y cuando se disolvió la Unión Soviética regresó el ejercicio del cristianismo. Son cristianos ortodoxos, y todas estas catedrales, la más famosa es la que aparece aquí a mis espaldas. Vamos con la frase de este día. Estaba loco por ser portero. En Rusia y en los países latinos, ese arte galante siempre ha estado rodeado por un halo de singular glamour, dijo Vladimir Nabokov, el gran escritor, autor de Ada o el Ardor, autor de Lolita, muy célebre, y por supuesto guardameta cuando tuvo que exiliarse y tuvo que dejar Rusia y se fue a Inglaterra. Nabokov: suele decirse que Moscú es el corazón de Rusia, suele decirse que el Kremlin es el corazón de Moscú, y suele decirse que esta explanada de las catedrales es el corazón del Kremlin. Arrancamos. Nuestra barca toca tierra en Sviajsk. Buscaremos el tesoro perdido en la isla de Iván el Terrible. Repasaremos una de las obras más importantes y polémicas del escritor ruso Vladimir Nabokov. Recordaremos al goleador de dibujos animados, el virtuoso Romario. Endulzaremos nuestros oídos con la música de Stravinsky. Jugar tenis no está en ruso. Analizaremos la carrera de una de las mejores jugadoras del tenis en la actualidad, María Sharapova. El viaje está por terminar. Estamos cerca, el destino nos ha alcanzado. Inicia Latitud Rusia en Fox Sports. Otra vez, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de este viaje. 15 programas de 22, y el compromiso no hace más que incrementar. Y por supuesto la temática no nos la vamos a acabar, porque esto es Rusia, es inmenso. Y parte de Rusia es Iván el Terrible, y parte de Iván el Terrible es una isla muy cercana a Kazán. Pasos de Iván el Terrible, 500 años después, por esta barrera blanca, en todo este lapso enésimamente destruida y reconstruida, por este punto hoy pegado a tierra que hasta hace pocas décadas fue isla en la confluencia de 2 ríos. Su enigmático nombre, Sviajsk, a 1 hora de Kazán, donde Rusia inició su expansión hasta ser hoy el país más extenso del planeta. 2 veces el zar de Rusia, Iván el Terrible, Iván Grozny, intentó tomar Kazán, fracasando. Finalmente descubrió este enclave sobre el río. En solamente 4 semanas y en secreto lo había fortificado, y desde este punto, al otro del agua, logró tomar Kazán para manos rusas. Extraño lugar. Lo mismo vive aquí gente. Rutina normal de sábado en viejísimas casas de madera, coches abriéndose paso entre turistas, niños jugando, venta de segunda mano, que están las primeras iglesias ortodoxas de la zona, que vestigios de la invasión de Iván, que una especie de parque temático devolviéndonos a la época de Iván el Terrible, con disfraces y actividades, con armamento y artículos medievales. Ahí, este samóvar, con más de 150 años de antigüedad, elemento infaltable en Rusia para el té, acompañado por las tradicionales bolitas de harina fritas. Что это? Оладушки? Оладушки. Оладушки. Я хочу один. Очень хорошо. Оладушки y el té infaltable.
todo con el samovar. Camina un sacerdote entre los monasterios y nos hace pensar en todo cuanto ha acontecido en esta base sobre el río Volga. De fortaleza construida por Iván el Terrible para posteriormente convertirse en monasterio, después en prisión, finalmente en manicomio, hasta volver otra vez como hoy a centro religioso, todo eso en esta isla que no es isla. Entonces se desata la lluvia y cerramos con el polen saturando cada uno de los pasos que dio Iván Grozny, el primer zar de todas las Rusias, para desde Sviajsk conquistar Kazán y destinar a su pueblo a ser una potencia mundial, siempre insaciable, siempre con afán de expansión. A propósito de ese viaje a la Edad Media que es la isla de Sviajsk, desde 2010 se organiza la Batalla de las Naciones, un torneo de combates medievales entre equipos que representan a distintos países. Rusia ha tomado parte desde la primera edición, digamos, de este mundial medieval y es el más laureado en este certamen. Digamos que es la máxima potencia en deporte medieval. Rusia a cada año se ha coronado en diversas modalidades individuales y grupales. La razón, que estas disciplinas medievales se practican en buena parte de la geografía rusa, de ahí que existan abundantes, ¿cómo decir?, fuerzas básicas. Y en las anécdotas de las Copas del Mundo y en los contextos que vamos recorriendo aquí en Latitud Rusia, una muy acorde con este punto del Kremlin. Comentaba al inicio de este programa que durante el periodo comunista estaba prohibido ejercer la religión en esta serie de iglesias y de catedrales. Eran meros centros de exhibición, meros museos, algunos restaurados, otros destruidos. Justamente cuando venía el Mundial de Italia 90, se disolvía la URSS, en ese instante estaba por disolverse, había caído el muro de Berlín y un país que tuvo influencia soviética y luego se alejó, Yugoslavia, había empezado su guerra de escisión sin darse cuenta, la había empezado en un partido de fútbol. Érase una vez una selección europea que trataba también el balón, que se le llamó, que se lo creyó, el Brasil de los Balcanes. Como muestra, el estadio de Belgrado es Maracaná, pero con K. Érase una vez un equipo de equipos propio de una nación compuesta por varias naciones que solo se descubría como Yugoslavia de dos formas. Primero, en el líder Josip Broz Tito, para muchos el único genuino yugoslavo que existió. Segundo, en el fútbol, donde Tito determinó el balance de las convocatorias para cohesionar tan heterogéneo territorio. 8 serbios, más de 5 croatas, 4 bosnios, 2 eslovenos, 2 montenegrinos y algún macedonio. Fallecido Tito en 1980, el mosaico de etnias, de religiones, de idiomas, inevitablemente se desarmó. Todavía, en 1984, Sarajevo, en la actual Bosnia, tuvo unos Olímpicos de invierno. Y en el 87, la sub-20 Plavi, azul, como se decía a Yugoslavia, fue campeona del mundo. Llegado Italia 90, Yugoslavia traía un soberbio equipo, aunque ya con el germen de la división instalado. Apenas 4 semanas antes se disputó el partido entre Dinamo Zagreb, croata, y Estrella Roja, serbio, que muchos croatas ven como el inicio de su independencia. La bronca, los cantos separatistas, la patada de Zvonimir Boban a un policía, agresión que le privó de ir a Italia 90, pero le convirtió en héroe mucho más allá del deporte. Yugoslavia haría un gran mundial. Su cuadro titular continuaba reflejando el crisol que estaba por desvanecerse. El capitán Zlatko Vujovic, croata, el goleador Darko Pancev, macedonio, la gran figura Dragan Stojkovic, serbio, Safet Susic, bosnio, Srečko Katanec, esloveno, Dragoljub Brnovic, montenegrino.
Y eso solo con el 11 inicial. En cuartos de final, frente a Argentina, se estrelló en ese muro antipenales llamado Sergio Goicoechea. De haber avanzado a semifinales, ¿la historia de Yugoslavia pudo cambiar? ¿Del éxito mundialista, la Unión volvería en automático a los Balcanes? Difícil creerlo. Las heridas, los rencores, el espíritu de rompimiento ya era demasiado fuerte y ni el fútbol, tan recurrido por Tito en sus días, podía servir como pegamento. Ocho meses después de caer ante Argentina, la guerra había comenzado. En el recuerdo, el último amistoso antes del Mundial de Italia 90 disputado en Croacia, cuando el himno yugoslavo fue abucheado y el rival, Holanda, apoyado. Érase una vez un país, como clama Emir Kusturica en la aclamada película Underground. Érase una vez esa selección que dejó de acudir a la Eurocopa 92 porque para entonces ya no existía como nación. La transición de comunismo a capitalismo, pasar de un esquema centralizado en el que el Estado, el gobierno, era dueño de todo, a una economía de mercado, no podía resultar sencillo. De hecho, no lo fue en ninguno de los países que experimentaron esa situación, sea la URSS o cualquier otro. Así surgió en Rusia una nueva clase social. Les llaman los novie ruskie o nuevos rusos. No apodados nuevos ricos como uno podría pensar, sino nuevos rusos. Cara indispensable de los nuevos rusos de la cultura postsoviética. ¿Qué son los nuevos rusos? ¿Cómo son? Hablamos de una caricatura, personas tachadas en Rusia de no tener la menor educación, de carecer en rotundo de toda noción de cultura, de deformar el lenguaje o de plano conjugar mal, aunque eso sí, de haber amasado una tremenda fortuna en tiempo récord, consumismo a ultranza, joyería muy aparatosa, prepotencia, obsesión con mostrar el estampado de las marcas más costosas, exhibición de coches deportivos, incluso en zonas muy humildes y de preferencia de las que salieron antes de ser ricos, más en ocasiones sin siquiera saber cómo se maneja el vehículo. También son presa de muchos chistes, aparecen siempre en la televisión rusa. Un ejemplo, que un nuevo ruso llega al Museo del Louvre y pide que se le venda una obra, convencido de que es una galería y que con sus millones puede llevárselo. U otro, en el que un nuevo ruso se lamenta de haber comprado un reloj de oro más barato que su colega. Dice, ¿cómo pude pagar menos que él? Algo hice mal. En un país en el que personas cualificadísimas no encontraban empleo, justo cuando se disolvía la Unión Soviética, la riqueza no fue para el más estudiado, sino para el que supo llegar. Y ahí estuvieron esos nuevos rusos. Ahora continuamos en latitud Rusia, en este punto de la explanada de las catedrales del Kremlin. Continuamos al interior del Kremlin en esta explanada de las catedrales. El pico, el llamado pico Iván el Grande de una de estas iglesias, tenía que ser el punto más alto de Moscú por muchísimo tiempo. Ya después hubo cierta permisividad para construir un poco más alto y surgieron otras torres en diversos puntos de la ciudad. Pedro el Grande tuvo un rol muy importante. Él mudó la capital rusa desde aquí, del Kremlin de Moscú, hasta San Petersburgo. Pero también Pedro el Grande, en sus afanes de occidentalizar Rusia, llegó a imponer un impuesto a quienes usaran barba. Muchos pensarán, pero él quería que la barba solamente fuera para ricos. Más bien él quería que la barba fuera algo poco apetecido, poco deseado, para parecerse más a lo que se empezaba a utilizar como moda en Europa Occidental. De ahí que decidiera instaurar, y es el dato de este día, decidiera instaurar el impuesto por llevar barba. En esta época de hipsters, haría buen negocio. Parada obligatoria en cuanto a las grandes obras generadas por plumas nacidas en Rusia.
La obra más polémica de Vladimir Nabokov, de hecho aquí tenemos 3 de sus espléndidos libros, pero sin duda el más influyente, el más conocido, el más polémico es este, Lolita. Y es la obra más polémica y es tan conocida que comúnmente se utiliza el término Lolita para calificar una perversión, una atracción de ese tipo. La novela Lolita de 1955 de Nabokov narra la historia de un profesor, Humbert Humbert, que se obsesiona con su hijastra, que es menor de edad. Por tan delicado contenido, Nabokov tuvo severos problemas para hallar una editorial dispuesta a imprimirla. Para entonces ya tenía Nabokov mucho tiempo viviendo fuera de Rusia, en concreto desde la Revolución. En Occidente, esta novela fue prohibida de entrada en países como Francia y Gran Bretaña. El carácter pederasta de la atracción, su debate, su escándalo, la perversión evidentemente, la sexualización de una menor, la tragedia que lo rodea, es el centro de esta obra. Aquí una frase de la obra Lolita de Nabokov. Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía. Así es como la describe Nabokov en esta obra. En 1962, Stanley Kubrick hizo más grande el escándalo, decidiendo llevarla al cine con James Mason como Humbert Humbert y con Sue Lyon como Lolita. Aquí vemos algo de esa obra de Kubrick, con base en el libro que aquí tengo en las manos de Nabokov, escrito en inglés ya cuando Nabokov tenía un tiempo exiliado de Rusia. Oh, you must see the garden before you go. You must. My flowers win prizes around here. They're the talk of the neighborhood. Voila! My yellow roses, my daughter. El Museo Casa de Nabokov, lo recomiendo mucho en San Petersburgo, ha sido varias veces vandalizado por gente religiosa, por gente en contra de lo que maneja la novela, como si él defendiera ese tema, más bien todo lo contrario. Lo que él quería, más que otra cosa, era exhibir la pedofilia, poner en el debate un tema que desafortunada y desgraciadamente se da. De hecho, Nabokov, antes de morir, calificaba de la siguiente manera al personaje Humbert Humbert, en los peores términos. Es un nombre odioso para una persona odiosa. Es un vanidoso y cruel miserable que logra parecer conmovedor cuando esa palabra, en toda su verdad, llena de lágrimas, solo puede aplicar a la pobre niña pequeña, diría Nabokov, explicando que cómo podía ser que conmoviera con su atracción el padrastro cuando la víctima, obvia y evidentemente, era Lolita. Puntos clave, es una de las novelas más influyentes del siglo XX. Insisto, el término Lolita ya se utiliza más allá de este libro para toda esta terrible condición. Escrita en inglés, a diferencia de libros anteriores de Nabokov, quien dejó Rusia tras la Revolución de 1917, trata de la relación de un padrastro con su hijastra menor de edad. Y también ahí está la película que de ella hizo Kubrick. Luego hubo otra versión, actuando en ella Jeremy Irons. Y recorriendo a personajes que estarán jugando la Copa del Mundo de Rusia 2018, trascendió una pregunta en redes sociales: ¿dónde está Fahad? Se referían al seleccionado saudí árabe Fahad Al-Muwallad. ¿Cuál es la historia de dónde desapareció, dónde se metió? Veamos. Where is Fahad? La pregunta es legítima y la comenzaron los aficionados al Levante. ¿Al Levante? Sí, porque el club valenciano es uno de los 9 equipos que ficharon a los jugadores saudíes que invadieron la Liga Española en enero. Al-Muwallad, él es el héroe saudí en la clasificación a la Copa del Mundo al marcar el tanto decisivo en la victoria 1-0 sobre Japón. Fahad es un ídolo en su país. Por eso su llegada a Levante, junto con una muy bien orquestada estrategia digital del club, implicó un aumento inmediato de 60,000 seguidores en la cuenta oficial de Twitter. Y cuando llegó su primera oportunidad de jugar para medirse el 3 de febrero al Real Madrid en la Liga, nació la pregunta: ¿Where is Fahad? Tras no ser convocado para el partido. La reacción de los aficionados saudíes resultó muy ruidosa. ¿Dónde está Fahad? No Fahad, no retweet. Si no juega Fahad, espero que Levante pierda ante el Real Madrid 5-0. Unos meses después, luego de no jugar un solo minuto en lo que va de la temporada, la pregunta ¿Where is Fahad? Ahora se la hace el propio Levante, y no como pregunta retórica. El 12 de abril el jugador saudí solicitó un permiso especial para acudir al funeral de un familiar y afirmó que volvería a la mañana siguiente.
pero desde el 15 nadie en el club logró contactarlo, ni a él ni a la persona que lo acompaña en Valencia. Pero todos tranquilos, Fahad dio señales de vida al aparecer en un video con Turki Al-Sheikh, ministro de Deportes saudí. Él estará sí o sí en Rusia 2018, como el estandarte del equipo de Arabia Saudita. Y en esta ocasión, en nuestra escuela, en nuestra aula de ruso, damos paso a una de las cuestiones que intrigaban a mucha gente cuando veía jugar a la Unión Soviética. Las siglas de Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, pero en ruso. Solíamos verlo de la siguiente manera, ahí con el equipo nacional formado. La CCCP, que decía el gran narrador mexicano legendario Ángel Fernández, que era Cucurrucucú Paloma, evidentemente no era eso. Para empezar, el fonema no era CCCP, era SSSR. Lo mismo cuando Yuri Gagarin llegó al espacio, lo hizo mostrando en el casco con mucho orgullo esas mismas siglas de la URSS. Ahí tenemos a Gagarin y de esa manera quedaría Gagarin en las monedas conmemorativas. Ahí está en el casco CCCP o SSSR, de acuerdo a cómo suenan esas letras en el alfabeto cirílico. ¿Qué significan las siglas? Ahora lo vemos en esta escuela. Y ahí está en ruso primero y ahora en fonética. Soyuz Sovietskik Socialisticheskik Respublik. Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y muchos me dirán, pues está claro lo de unión, lo de repúblicas, lo de socialistas y lo de soviéticas. ¿De qué viene la palabra soviética que quedó como el nombre de ese país de países? Soviet o Sovietnik. Ahora veremos lo que significa. Ahí está en fonética. Consejo o consejero. Es decir, la Unión Soviética era la unión de los consejeros. Así es como podía traducirse el nombre del país. Soviet era consejero. Y por supuesto, una de las frases de batalla que tenía la URSS era Sia Blast Sovietnam, todo el poder a los consejeros. Cuando llega la revolución, de esta manera decían que tenía que darse el poder a los consejeros de la revolución, los consejeros socialistas, y así nacen los soviets, de esa manera. Y entonces tenemos lo de Soviet Federatsy, que es como se llama todavía en esta época capitalista, en esta época de la Federación Rusa. El Senado, se quedó el nombre, todavía le dicen el Soviet Federatsy, porque sigue habiendo ahí los consejeros del pueblo, los senadores. Así que la palabra soviet, que dio nombre a la Unión Soviética, viene de consejo o de consejeros. De ahí el CCCP que veíamos en los uniformes de fútbol o en el casco de Gagarin. Nos vamos al tip turístico, como a cada semana, por si usted planea irse a tierras mundialistas. Y esta vez con el boleto. La FIFA ha anunciado el diseño del boleto que se usará durante la Copa del Mundo. Evidentemente con información sobre fecha, hora del juego, asiento, pasillo, acceso, entre otros datos. Como ha sucedido desde Corea-Japón 2002, estos tickets son personalizados. Incluyen el nombre del titular para evitar falsificaciones o duplicaciones. Eso sí, en los últimos 3 mundiales, nadie ha revisado que el nombre coincida con la identificación del portador. El problema es que ahora habrá Fan ID, es una incógnita hasta qué punto un boleto recién comprado en mercado negro o en reventa podrá utilizarse no coincidiendo el nombre con el del Fan ID. Es importante decir que este boleto tiene un código de barras y que en la parte inferior se localiza un holograma. Ellos serán verificados por un sistema de radiofrecuencia. Se ha establecido que podrá accederse al estadio desde 3 horas antes del partido con los boletos que le hemos presentado. Vaya personajazo ruso que tenemos en esta emisión. El padre de los memes, es simple ponerlo así. Lo que comenzó como una promisoria carrera como pintor derivaría en uno de los fotógrafos más relevantes del siglo XX. Nuestro personaje ruso, en esta ocasión, es Alexander Rodchenko, maestro y pionero del fotomontaje, revolucionario también en las técnicas de encuadre, de definición, de ángulos, de composición, buscando siempre sorprender a quien viera sus imágenes, que tardaran en notar de qué se trataba. Buena parte de la audiencia habrá visto alguna vez esta obra. Es la gran musa Lilia Brick portando un pañuelo de obrera y gritando, ahí está con los caracteres cirílicos, Knigi, libros.
De ahí vienen todo tipo de composiciones o memes, incluidos por ejemplo la portada de un gran disco de la banda Franz Ferdinand u otro de Mike and the Mechanics. Entre su gran producción, entre todo lo que Rodchenko generó de carteles, hay mensajes políticos, crítica social, bromas, sátiras. En los años 30 florecía la respuesta soviética a los olímpicos, que era la Spartakiada. Ahí se obsesionó Rodchenko con la fotografía deportiva, para muy buena suerte del deporte, porque dejó un gran legado de cómo se ha de hacer la fotografía en eventos deportivos. Por ejemplo, esta foto de un pertiguista en pleno vuelo es icónica, lo mismo que de atletas, de clavadistas, de gimnastas, de desfiles, de deportistas, y esta composición llamada fútbol político, futbolistas y policías británicos mezclados en algo que parece una tremenda trifulca, una bronca. Los que interpretan esta obra, en la que aparecen aficionados observados y contenidos por otro policía, quienes interpretan esta obra lo que plantean es que es el choque político entre la igualdad representada por los uniformes, y la igualdad es la Unión Soviética según Rodchenko en la obra, en contra de la represión, de la limitación, del autoritarismo burgués y capitalista de los europeos occidentales, personalizados por los policías británicos. Angelina Jolie dio vida a un gran personaje para esta sección de villanos rusos. En una muy taquillera película de 2010, la agente Evelyn Salt, llamada en ruso Natasha Chenkov, ella mantiene abierta una incógnita. ¿De dónde es? ¿Para quién trabaja? ¿A quién pertenece? ¿Qué intereses defiende Angelina Jolie con ese personaje? Comienza presa en Corea del Norte, luego queda claro, o parece quedar claro, que colabora con la CIA. Huye de la CIA al ser acusada de espiar para Rusia y buscar al presidente ruso, un presidente ruso que es muy cercano, que es amigo de Estados Unidos. Ya después cambiaremos de opinión varias veces sin terminar de entender, pero la veremos hablando en ruso, Angelina Jolie, y bebiendo vodka, de acuerdo al estereotipo como suelen colocarse estos villanos. Así también viajamos al pasado para ver de qué manera en su niñez salió de la Unión Soviética y fue infiltrada la futura agente Salt en la sociedad estadounidense, villana rusa, Angelina Jolie. И все? Все. Utána én eltűnök. Végleg megszakítunk minden kapcsolatot. Soha többé nem látsz, gyermekem. Y si la dupla del Kremlin tradicionalmente era el Estado y la religión, la dupla del Mundial 94 eran Romario y Bebeto, sobre todo Obaixinho. Romario, qué delantero, qué delicia la manera en la que jugaba al fútbol, el ahora muy importante político brasileño. Tan pequeña humanidad, tan particular fisonomía, convertidos en uno de los delanteros más finos que jamás pudimos ver. Virtuosidad nunca peleaba con la pegada más letal. Pocas veces se trituró al rival con tan bellos ornamentos. En palabras de Jorge Valdano, tan precisas como los remates de esta, la gran figura del Mundial 94, el futbolista de dibujos animados, Romario de Sousa Faria, el Chapulín, Obaixinho, el Chaparrito. Esa caricatura de carne y hueso se convertiría en superhéroe conforme se acercaba al arco rival con su 1,67 de estatura. Tenía drible, tenía fantasía, tenía conducción,
tenía fuerza, tenía tanta contundencia como para ser uno de los máximos goleadores que hayan existido. Tenía la magia para en 2 metros sacar al rival 4, para imprimir el cambio de ritmo más inesperado. Tenía, por encima de todo, el don de ser impredecible. ¿Qué haría el genio carioca? ¿Qué haría Romario? ¿Amagar? ¿Lanzar un remate imposible? ¿Bailar con el balón como fiel amante? ¿Ir por potencia o por delicadeza? Todo lo dominaba. En Estados Unidos 94 tuvo en Bebeto a su pareja. Juntos destrozaron defensas hasta elevar a Brasil al 4º título, el Tetra, la primera corona sin Pelé. Ya veterano, hizo delirar al planeta fútbol al consumar la dupla con Ronaldo, la inolvidable Rorró. Rumbo al Mundial del 98, nadie lucía al alcance de la favorita Brasil. Arrasaban incluso en los anuncios. Hasta que a unos días del Mundial, entre lágrimas, privado en llanto, Romario era sacado del equipo. Una lesión como en principio se especuló, Romario decía que no. Por su actitud egoísta, eso clamaba el técnico Mario Lobo Zagallo. Romario contraatacó y en el baño de su bar encargó el dibujo de Zagallo sentado en el retrete con Zico, director de selecciones, dándole el papel. El dibujo animado se vengaba con una caricatura. Indomable para las defensas rivales, para todo en la vida, en la cancha, fuera de ella, como hoy, en la política. Baixinho de estatura, inmenso, si de hacer goles, su método favorito de rebelión, se trataba. Hermanas en el tiempo, las revoluciones en Rusia y en México de entrada parecían tener amplios elementos en común: derrocar a una dictadura, reivindicar los derechos del campesino y el obrero en contra de su opresión o del trabajo para un terrateniente que explotaba. Ahí se incrusta uno de los personajes cumbre del siglo XX mexicano, cuyo simbolismo, por supuesto, ha trascendido incluso a América Latina y ha llegado a todo confín del planeta. Me refiero a Emiliano Zapata. Nunca pondría pie en la Unión Soviética, nunca estaría en Moscú, pero poco antes de ser asesinado en 1919 y cuando el destino de la Revolución Mexicana ya lucía muy diferente al de la rusa, clamaría, dejaría estas palabras: mucho ganaríamos, mucho ganaría la humanidad y la justicia si todos los pueblos de América y todas las naciones de la vieja Europa comprendiesen que la causa del México revolucionario y la causa de Rusia son y representan la causa de la humanidad, el interés supremo de todos los pueblos oprimidos, decía Zapata. Así hablaba de la Revolución Rusa. Pese a la muerte de Zapata, México sería el primer país occidental en entablar relaciones diplomáticas con la Unión Soviética e intercambiar embajadores. Desde los años 30, la Unión Soviética vivió apasionada por dos personajes mexicanos de esta revolución, con varias obras sobre ellos publicadas en ruso. Me refiero a Zapata, sí, a Emiliano Zapata, pero también a Pancho Villa, que por ahí hay muchos restaurantes en Rusia que son mexicanos o dicen ser mexicanos, llevan su nombre y llevan su icónica imagen. Zapata y Rusia, un poco insospechado, querida Sombrita. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, mi querido Beto. De verdad que qué cosas nos cuentas, qué cosas. Los vínculos Zapata. de América Latina con Rusia, con la Unión Soviética, siguen apareciendo, ¿eh? Pero fíjate que ya checando todo, ya muchísimos programas, esta parte de la cultura rusa reflejada a la cultura mexicana, pero no la vemos. ¿No? O sea, no estamos se ve. conscientes, Exacto, pero existió. Exacto, ese Pero es el existió. tema. Wow, bueno. A ver, ¿cómo va a ser la relación Bueno, de Rusia sí. con la selección? A ver, Rubén, dime Bueno, una cosa. Dime. Cuando yo escucho que los seleccionados Sí. dicen y repiten emocionados, vamos a ser campeones del mundo,
¿Se le están creyendo? Fíjate- ¿O es nada más el cliché? Fíjate que al principio pensarías que es un cliché o que una forma de ver las cosas o el típico discurso previo a una Copa del Mundo. Hemos tenido la oportunidad de estar ya con varios jugadores platicando fuera de micrófonos, en los micrófonos, y tú sabes que eso rompe un poquito el hielo. Entonces, sí la traen, sí se la creen. Creo que esta parte de la mentalidad fuerte es algo que no se había trabajado en México, hoy ya lo traen. Ojalá y la mentalidad sea tan fuerte como el fútbol que pueden llegar a desempeñar, ¿no? Entonces, de esto y más te hemos preparado esta nota, y quiero que la escuches bien porque habla mucho de qué tanto Osorio le puede ayudar a México. ¿Tú cómo ves, Osorio? ¿Crees que nos puede ayudar? No sé ni qué decir. Ojalá. Ojalá. Vamos a ver esto y discutimos sobre Osorio, si nos puede llevar o no a la final de la Copa del Mundo. Juan Carlos Osorio se encuentra en Colombia, coordinando llamadas y citas con entrenadores sudamericanos en busca de llegar lo mejor preparado al próximo Mundial. Hoy, entre taza de café y café, el entrenador colombiano discute la posibilidad de llevar a Rafael Márquez a la Copa del Mundo, ya sea como jugador o como parte de su cuerpo técnico. Jugador que nunca está de más tenerlo para sumar y controlar los distintos ambientes en un vestuario a nivel selección. Osorio trae otro trago y comienza a ilusionarse con la idea de no llegar a un quinto partido, sino de un séptimo, donde llegaron a confrontar todas las visiones, y es que hoy la mentalidad del futbolista mexicano no está puesta en un partido más después de octavos, y tan mencionado por momentos y trillado el famoso quinto partido. Hoy el jugador de la selección mexicana se ve en la final de la Copa del Mundo. El factor de la fuerte mentalidad comienza a trabajar y a cambiar el discurso y la idea de hacer un mundial diferente, a base de subir un peldaño más que lo de siempre se hace. Ahora, con la mentalidad en alto, el tema siguiente es de Osorio, es aterrizar los pensamientos y cualquier cualidad en la cancha. Mientras que Osorio toma otro trago de café y patea la pelota, la idea le ronda la cabeza y se le termina la tinta roja de los detalles a mejorar y comienza el azul a hacer efectos. El tema importante es si la selección mexicana tiene la calidad suficiente para librar barreras tan fuertes como sus fantasmas y luego en la cancha como Alemania, Brasil y los siguientes rivales. La mentalidad del jugador mexicano, lejos de amargarle el expreso doble Osorio, solo le ha endulzado y le ha dado más herramientas para su preparación y de la selección mexicana, ya que la vara la han puesto muy alto los jugadores, sin duda lo más alto que puede aspirar una selección nacional. Ahora la interrogante es si podrá Osorio llevar a México a la final de la Copa del Mundo. El tema es que faltan menos días y llega más presión para saberlo. Revoluciones en este programa hemos tenido apenas a Zapata, tuvimos a Rodchenko con esas imágenes, tuvimos la polémica de Nabokov y ahora Igor Stravinsky, genes de artista de Stravinsky, madre pianista, padre cantante de ópera, para muchos uno de los músicos más importantes del siglo XX, aunque por extraño que parezca, en esa familia de arte, sus padres querían que Igor Stravinsky fuera abogado. Igor creció siendo ferviente admirador de Tchaikovsky, ese era el espejo en el que se veía, y pegado siempre al piano, disruptivo desde entonces, con la audacia de renovar constantemente su trabajo. A cada obra era diferente, no siempre fue bien recibido una vez llegada la celebridad. En alguna ocasión en París, incluso hubo golpes al estrenarse su obra, La consagración de la primavera. En ese caso, más de 100 ensayos habían sido necesarios y por un año se había pospuesto la presentación de esa obra que de esta manera los diarios de la época reflejaban el caos, la trifulca que se armó cuando la presentaron ante el descontento, cuando en París vieron por primera vez esta obra. Tras la Revolución Rusa, Igor Stravinsky se había instalado en Francia, vivió en casa de Coco Chanel, de hecho hay una película reciente que trata de Chanel y de Stravinsky, se hizo cercano al círculo de Pablo Picasso, quien le haría muchísimos retratos y diseñaría vestuarios para el ballet Pulcinella de Stravinsky. Su rompimiento con todo canon no cesaba, en ritmo y armonía, en puesta en escena, en lograr mantener su estilo pese a desafiarlo todo. A cada creación, Stravinsky conseguía algo muy particular, que su música remitiera en una sola pieza a dos o varios periodos musicales, estilos, no había reglas. Esta es una versión del Pájaro de Fuego de Stravinsky con el propio Igor Stravinsky como director de orquesta en 1960.
El problema con la apreciación de la música es que se nos educa a respetar demasiado la música. Más bien tendría que enseñársenos a amarla, decía este amante de romper reglas Igor Stravinsky. Y ahora escuchamos Petrushka, esa obra de Stravinsky con la reconocida Yuya Wang, que es una maravilla en el piano. No es muy sabido, pero a principios del siglo XX los Juegos Olímpicos incluían competencias culturales, artísticas. París 24 incluyó como juez a Igor Stravinsky. Difícilmente se hallará un árbitro más reputado, más célebre en la historia de estos Juegos Olímpicos. Igor Stravinsky fue juez en las competencias culturales de París 24. Tras ser un ferro crítico del régimen soviético, en 1960 volvió a su tierra. Por entonces clamaba: hablo muchos idiomas, pero mi lengua es la rusa. Este personaje que se desarrolló ya al final, sobre todo, en Estados Unidos. Enseguida volvemos a Latitud Rusia. Nos mantenemos en el Kremlin rumbo a Rusia 2018. Una de las glorias del deporte ruso más solicitadas para esta sección. A mediados de los años 80, una de tantas familias que buscaban alejarse del desastre nuclear en Chernóbil propició que María Sharapova no naciera en Bielorrusia como sus padres, sino en el centro de Rusia. Ahí comenzó una búsqueda que asentó a la futura tenista en Sochi cuando tenía 2 años de edad. Poco después, la amistad de su padre con el padre del campeón Yevgeny Kafelnikov llevó a Masha Sharapova a tomar la raqueta. ¿Cuánto talento se le descubrió tan pronto? Que de inmediato los Sharapov se mudaron a Florida y con enormes sacrificios de su familia, ahí se pulió ese diamante. Más allá de ser una bomba de marketing y de generar mayores ingresos como modelo que como deportista, Sharapova ha conquistado 5 Grand Slams, nadie de Rusia más laureado que ella en la historia del tenis. Todo se empañó a inicios de 2016 con el dopaje positivo por meldonium a favor de Sharapova, que esa sustancia recién se había prohibido al darse el análisis. Buena aficionada al fútbol, en Wimbledon y en varios sitios se le ha visto haciendo suertes con los pies. Usted se sorprenderá, vaya futbolista. María Sharapova ha vivido fuera de Rusia por más de 20 años, pero a cada oportunidad repite frases como "mi corazón es ruso" y que mantiene hábitos de su país, como el tomar el té por las tardes o las largas tertulias en sobremesa. En lágrimas, alguna vez cuando se entonó su himno mientras era premiada, portadora de la bandera de Londres 2012, la bandera rusa en esa inauguración, ingresó con la antorcha al Estadio Olímpico de Sochi 2014 y entregó esa flama a Yelena Isinbayeva en esa misma Sochi que le viera crecer por el rebote o por la tragedia de Chernóbil que sus padres tuvieron que dejar Bielorrusia. Ya tuvimos una estrella saudí árabe, hablábamos de Fahad y ese caso que se ocultó, desapareció, dónde se metió. Ahora vemos la historia política, la historia cultural de la selección de Arabia Saudita. Solo 15 años separaron a Arabia Saudita de inscribirse en su primera eliminatoria a acudir a su primera Copa del Mundo. Sucedió en Estados Unidos 94 y de esta maradoniana forma. ملعوبة وهجمة سعودية عطيه خلص الله 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 إلى وين الله
Saed Al-Owairan llevó a los sauditas hasta los octavos de final, pero al regreso del torneo, su carrera cayó en un vacío. Debió rechazar las ofertas para jugar fuera, algo por entonces prohibido en el reino de Saudi Arabia, y más tarde fue encarcelado por violar el mes santo del Ramadán. Buen resumen de la meteórica irrupción de este país en el fútbol. Muchísima pasión, gran talento por desarrollarse, fuerte apoyo de la familia real que incluso creó lo que sería la Copa Confederaciones en inicio, Copa Rey Fahd, mas no siempre en armonía con la religión. Islamismo, ahí en su versión más conservadora, el wahabismo, que clama que se debe vivir acorde con las generaciones inmediatas al profeta Mahoma. Ahí no había fútbol, por eso el problema con admitirlo. Owairan se encontraba detenido cuando llegaron los Olímpicos de Atlanta 96. Ahí, todavía 26 naciones musulmanas no incluyeron a mujeres en su delegación, encabezadas por Arabia Saudita, el líder sunita. 12 años después, en Beijing 2008, solo faltaban 3 por mandar mujeres: Brunei, Qatar y sí, los sauditas. En Londres 2012 eso al fin cambiaría, con Sara Atar en la pista. De la emancipación olímpica para la mujer, en breve se pasaría a 2 grandes hitos femeninos para esta cultura. Uno, permitirles acudir a ver un partido de fútbol, ir al estadio. 2, dejarlas conducir un automóvil. Parte de la agenda reformista del príncipe heredero Mohammed bin Salman, quien ve en el fútbol el camino más corto para acercarse a Occidente, quien aparece a menudo en eventos vinculados a este deporte. Durante la eliminatoria rumbo a Rusia 2018, él mismo compró buena parte del boletaje para un partido a fin de regalar el ingreso. Ante su eufórica presencia en el palco de honor, las élites religiosas parecieron captar el mensaje. Días después, un imán aprovechaba su sermón en plena mezquita para agradecer a Alá por la calificación de la selección al Mundial. Esto fue criticado por los sectores más recalcitrantes. En el jaloneo entre modernizadores y conservadores, el trayecto no ha sido regular. Por un lado, el representativo nacional no respetó el minuto de silencio por las víctimas de un ataque terrorista en Londres, previo a un cotejo eliminatorio en Australia. Por otro, un futbolista saudita fue sometido a cargos legales por efectuar en la cancha el baile dab que pasara del hip hop a festejos de deportistas como Cam Newton en la NFL o Paul Pogba en la Liga Premier. Además, el árbitro inglés Mark Clattenburg interrumpió un partido en Riad al escuchar una llamada a oración. Paradojas de Arabia Saudita, el primer aliado de potencias de Occidente como Estados Unidos, sin que eso haya rebajado su extremismo religioso. El mismo que pretende abrirse al mundo pateando un balón, aunque todavía en su rutina con profundos pendientes para hacerlo. En medio, el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, aclamado en las gradas, con su imagen por doquier en el fútbol. Ha sido un placer compartir con usted esta latitud Rusia, en este caso en el Kremlin y su cara religiosa. Normalmente solemos vincular el Kremlin, como decía, a la parte política, pero también esto es el Kremlin, toda la cara del cristianismo ortodoxo. En el siguiente programa de Latitud Rusia, algo especial de Zinedine Zidane y ese momento en el que el Stade de France de Saint-Denis pudo corear aquellos 2 goles. Gracias por su compañía.